Buen día, ingeniero. Este es el video explicativo del programa que quedó como proyecto. El programa consiste en realizar un juego en C++. El juego se llama 2048. La forma o el funcionamiento de este juego consiste en que aparecen al principio dos números randoms, que son dos números 2 que aparecen en cualquier posición. Entonces lo que hace es que uno mueve los números para tratar de unirlos siempre y cuando sean iguales. O por ejemplo el 2 que se unió con el 2 y forma un 4. Los 4 que se van a formar para formar un 8 y así sucesivamente. El código de este juego fue realizado en el programa C++. Empezamos primero declarando las librerías. Primero está la librería IOStream y String, que siempre las vamos a usar. Em, La librería setTime la pusimos porque de esta forma podemos tener acceso a las funciones del random. La librería Conio fue puesta para poner el funcionamiento de las teclas. Y las clases de clásica.h, extendida.h, difícil.h, etcétera, fue implementada por las clases de cada una de las tablas que a continuación le voy a explicar. Empezamos con el menú, en donde se va a dar a explicar al usuario cuántas opciones tiene de juego. Primero está la versión clásica, que es una matriz de 4x4, la versión extendida, que es una matriz de 6x6, la versión difícil, que es una matriz de 8x8, la versión compacta, que es una matriz de 3x3, y la opción número 5, que es salir. En pantalla se le va a mostrar este menú al usuario y después se le va a pedir que elija una opción, de la cual se va a almacenar en la variable opción. Después se implementaron unos ifs en donde va a identificar qué opción eligió el usuario. Por ejemplo, si la opción es igual a 1, se va a implementar la opción que decía en el menú, y el código de esto está acá. Si elige el código, está implementado por clases y esto está almacenado en su propia clase. El if cuando si la opción es igual a 2, si la opción es igual a 3, etcétera, etcétera. Muy bien, el programa está enfocado en la programación orientada a objetos. ¿Qué significa? Que vamos a utilizar clases. Como pueden ver aquí en la parte superior, vemos las clases que se crearon, que fue la clase clásica, la clase extendida, la clase difícil y la clase compacta. Aquí en la clásica, como pueden ver, en clásica.h se va a declarar todos los atributos y todos los métodos que se utilizarán en esta clase, donde se declararán las librerías que se van a utilizar, las cuales son el IOStream, el string, el setTime, como decía mi compañero, que se utilizará para los números random, el conio.h para las teclas y la librería Yomani para hacer un espacio entre las matrices. Se declararon para las flechas, se utilizó esta función define, que se define. Esto es como que un nombre cualquiera se le puede dar, en este caso le dimos define arriba. Y el 72 es el código de la tecla de arriba en C++. En este se declaran, como decía, se van a declarar los atributos y los métodos que va a tener cada clase. Para esta clase clásica se utilizó filas, sus atributos filas, su atributo columna, un atributo clásica que es la matriz, un constructor vacío clásico y un constructor que me va a enviar parámetros de las filas y las columnas. Se creó un constructor vacío para que podamos utilizar la matriz, ya que si no se hace un constructor vacío no nos va a tirar un error. Se
se implementó un método de juego nuevo, un método para mostrar la tabla, un método para los movimientos y un método para terminar el juego. Muy bien, empezamos con todo el código de la clase clásica. Entonces, para declarar los constructores, se declara el nombre de la clase, 2 puntos, y el constructor que vamos a utilizar, que en este caso va a ser el constructor vacío. En este constructor vacío, como no se le envía parámetros, se declara de un solo con this, que this funciona para hacer referencia a los atributos de esta clase. En este caso, this filas va a ser igual a 0 y this columnas a 0, que se escribe en 0 para inicializarlos. Lo mismo con esto, se declara la clase y el constructor que recibía 2 parámetros, que en este caso son las filas y las columnas. Aquí sí se dice que this filas va a ser igual a la variable que se le envía, en este caso filas va a ser igual a filas y this columnas a columnas. Muy bien, empezamos con nuestro primer método. Bueno, procedimiento. El procedimiento se declara poniendo void, que hace referencia a un procedimiento, el nombre de la clase, que ahí mismo nos aparece clase clásica, 2 puntos y el nombre de nuestro procedimiento, que era juego nuevo. Lo vamos a empezar llenando las matrices, por lo que se utilizaron 2 fors, que va a recorrer tanto las filas como las columnas, y cada fila y columna se va a llenar con 0, que sirve para que la matriz aparezca con 0. Luego se hará un número random en las filas, tanto en las filas como en las columnas, que van desde 0 a 4. Rand, esta función nos sirve para sacar un número random que va a ir de 0 hasta el 4. Entonces decimos que las filas va a ser igual a un número random que va desde 0 a 4, y lo mismo con las columnas, que va a ser un número random de 0 a 4. Entonces decimos que si en la matriz clásica, según la fila random y la columna random que haya salido es igual a 0, entonces a la matriz, en esa fila random y en esa columna random, se le va a asignar el valor de 2, ya que decía que en el juego empieza el juego empieza con dos doses en unas posiciones random, y se hace 2 veces para que aparezcan los dos. Lo mismo una fila random, una columna random, si es igual a 0, entonces le asignamos a esa matriz, en la fila y en la columna, el número 2. Y cuando inicia el juego, hacemos un for para que nos muestre en qué posiciones van a salir los dos. Un for que va a recorrer las filas y las columnas, y que nos va a mostrar la matriz clásica en la posición y coma j, o sea, toda la matriz, pero ya va a tener incluidos los dos que ya se asignaron anteriormente. Seguidamente realizamos el procedimiento que nos va a mostrar la tabla. Como siempre se declara como es un procedimiento, se declara como void, el nombre de la clase y el nombre del procedimiento, que es tabla cla. Se hace un for que va a recorrer las filas y otro for que va a recorrer las columnas, y que nos va a mostrar toda la matriz en las posiciones i, j. Este procedimiento terminal lo miraremos al final. Entonces vamos con el procedimiento que se va a utilizar para hacer los movimientos, para que podamos movernos con las flechas.
Entonces vamos a decir que mientras sea verdadero, o sea, para que el ciclo se repita hasta que se llegue al 2048 o ya no tenga movimientos, entonces esta función if guión bajo kbhit lo que nos va a servir es para que nos reconozca, o sea, para que el programa sepa si hemos presionado una tecla o no. Se va a declarar una variable de tipo char que la llamamos tecla y va a ser igual a guión bajo get. Esta función get nos sirve para que nos devuelva el valor, o sea, el código que tiene cada asignada la flecha, en este caso la de arriba. Decimos que si la tecla que presionamos es igual a arriba, en este caso que sea igual a 72, entonces que realice lo siguiente. Ah, perdón. Entonces que realice lo siguiente. Declaramos dos auxiliares que Ari les voy a explicar ahorita para qué sirven. Entonces vamos a hacer dos fors, que esos dos fors siempre nos va a servir para que recorra cada una de las matrices, para que recorra la matriz completa, perdón. Entonces decimos que si en la matriz, en la posición i, j, o sea, en la que nos haya salido del juego nuevo, no es igual a 0, entonces en el auxiliar vamos a guardar la posición en 0, j, porque cuando apachemos la tecla de arriba, todas las posiciones se van a mover hasta arriba. Entonces, en este caso, el punto más alto es en 0, j. Entonces, ese valor lo guardamos en el auxiliar. Después decimos que en dis clásica en la posición 0, j va a tomar el valor en la posición i, j, o sea, en el valor que no va a ser igual a 0. Y por último decimos que la posición dis clásica, o sea, el valor donde no es igual a 0, va a tomar el valor de auxiliar, que en este caso va a ser igual a 0. Ahora vamos a decir que si en esa posición, digamos 0, que es coma j, no es igual a 0, entonces hacemos otro auxiliar que nos va a guardar el valor que está en la posición 1, j. Y en la posición 1, j se va a guardar la posición en i, j, o sea, en la que no sea igual a 0. Y por último decimos que la clásica en la posición i, j, que no es igual a 0, le vamos a asignar el valor que tenía la clásica en la posición 1, j. Ahora, como este juego lo que trata es de que vaya sumando los números que son iguales dependiendo de la flecha que presionemos, decimos que si en la posición de la matriz 0,0 es igual a la posición en la posición 1, j, que es la siguiente, entonces en un auxiliar vamos a guardar la posición que está en dis clásica en 0, j y decimos que la posición en la posición 0, j va a ser igual a la posición 0, j más la posición en 1, j. Y decimos que la posición en clásica 1, j va a ser igual a 0. Aquí es igual a 0. Y todo esto lo vamos a realizar comparando la fila que está hasta arriba con la que sigue. En este caso, que vamos a comparar la matriz en la posición 1, j, y digamos que si esa posición no es igual a 0, entonces vamos a asignarle en el auxiliar que en la posición 2, j y en la posición 2, j va a ser igual a clásica en la posición i, j. Y así mismo que en dis clásica i, j va a ser igual a auxiliar 2. Lo mismo decimos para sumar que si en la posición
1,j es igual a 2 en la posición 2,j, que es la siguiente. Entonces vamos a realizar la suma. En auxiliar 2 guardamos la posición que está en 1,j y decimos que en 1,j va a ser igual a 1,j más la posición en 2,j. Y la posición 2,j va a guardar el valor que está en el auxiliar número 2. Siguiendo, y lo mismo, vamos a comparar la posición 2,j con la 2,3. Si en la 2,3 está ocupada, entonces el valor se va a quedar en la 3,j. Y para hacer la suma, decimos que si en la 2,j va a ser igual a la posición 3,j, entonces vamos a asignarle como siempre el auxiliar a la posición 2,j, y en 2,j vamos a guardar el valor que va a ser la suma de la posición 2,j más la posición en 3,j. Y en 3,j vamos a asignarle el valor que estaba en aux. Ahora, después, cada vez que presionemos esas teclas, vamos a generar un número random, o sea, vamos a generar otro 2, perdón, pero que va a estar en una fila y en una columna random. Vamos a implementar un system CLS para que las matrices no se vayan mostrando a cada rato, y vamos a mostrar la tabla clásica, que es el procedimiento que nos muestra la tabla. Esta. Entonces, teniendo eso es para la tecla de arriba. En caso contrario, si presionamos la de abajo, entonces el for aquí es algo diferente. Aquí decimos que el for va a empezar en la fila de hasta abajo, o sea, en este caso 3, y va a ir disminuyendo hasta que llegue a 0. Y vamos a hacer lo mismo, que si en la posición clásica, en la posición que salga, no es igual a 0, entonces el auxiliar va a tomar la posición en la parte más baja, que en este caso es 3,j. Entonces 10 clásica en 3,j va a ser igual a clásica en la posición i,j, o sea, la posición que no sea igual a 0. Y así ahí es donde vamos a estar haciendo las comparaciones, la 3 con la 2 con la 1 y la 1 con la 0, donde vamos a hacer las respectivas sumas en caso de que los números sean iguales. Asimismo con la izquierda, en este caso lo que cambia en la tecla izquierda es que ahora no va a ser el cambio en las filas, sino que va a ser los cambios en las columnas. Como pueden ver, aquí hoy ya no es i menos i, sino es j menos j, para que se vaya moviendo en las columnas. Entonces hacemos otros dos for que van a recorrer la matriz, pero ahora que se van a estar moviendo en la posición j, ya no en la i. Se hace lo mismo, vamos a comparar cada posición, en este caso la 0 con la 1 con la 2 y la 2 con la 3, donde, como decía, se van a realizar las sumas en caso de que los números sean iguales. Lo mismo con la derecha, es casi lo mismo con la de abajo, que el for va a empezar desde 3 y va a ir disminuyendo hasta 0, y se va a comparar con la posición en la posición 3 con la 2 con la 1 y la 1 con la 0, solo que en las columnas, o sea, en la posición J. Y donde también se hará un número random cada vez que se presione esa tecla, donde se limpiarán las matrices y se mostrará la tabla. Y por último, se declaró una variable global, que la miran por acá, que es un entero que se llama puntaje. Eso es para que cada vez que se realice una suma, se vaya guardando en esa variable. Como pueden ver, después de cada suma, que eso es esto, se dice que el puntaje va a ser igual al puntaje más la suma que nos dio en la posición i, j, o sea, en esta parte, en esta suma. Y así se realiza en todas las sumas. Aquí está otra suma, aquí está que el puntaje va a ser igual al puntaje más
la matriz en la posición que se suma, en este caso 1,j, y así sucesivamente en cada suma que se realice. Y para mostrar el puntaje se va a ir mostrando en cada vez que se muevan las teclas. Vamos a mostrar un mensaje que nos muestre el puntaje y la variable. Ahora lo último es que este juego nos pide que tengamos una opción de reiniciar el juego o de regresar al menú, donde también se utilizó un código donde en este caso se utiliza la letra R para reiniciar el juego y la letra X para regresar al menú. En este caso la reiniciar, que es la letra R, es el número 82 y la letra X, que es el número 88. Entonces decimos que si la tecla es igual a R, o sea, en este caso que le pusimos el nombre reiniciar, se limpia toda la matriz y llamamos al método juego nuevo. El juego nuevo lo que nos hacía es crearnos una matriz con dos doces que aparecen en una matriz y el puntaje se resetea a 0. Y la tecla menú, que en este caso es X, que es la que nos va a regresar al menú principal. Y con lo que se utiliza un break, que nos va a terminar todo el juego. Como podrán observar, todo este código se va a repetir en las demás clases, que es extendida, difícil y compacta. Lo único que va a cambiar es el tamaño de la matriz. En extendida se utiliza una matriz de 6x6, en difícil una matriz de 8x8 y en compacta una matriz de 3x3. El código es el mismo en las tres clases. Solo, como decía, lo único que va a cambiar va a ser el tamaño de la matriz. Por último, una vez terminadas las clases, entonces regresamos a source.ccp, donde se hace el llamado a los procedimientos de las clases. En la opción 1 se llama la clase clásica. Para poder realizarse esto se hace lo siguiente. Se escribe el nombre de la clase, se le asigna un nombre como variable y se le dice que es igual a la estructura que no recibe para nosotros. Entonces, para llamar a los procedimientos, escribimos el nombre de la variable y nos aparecerá un listado de los que podemos usar. En este momento usaremos juego nuevo. Y con eso finalizamos nuestro programa. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Emanuel Kevin Eladio Huertas Contá. Mi nombre es Alan Kenny Chihuil Sánchez. Y yo soy Edwin Giovanni Zay. Gracias por su atención y ahí está el programa con el juego 2048. Hasta la Gracias. próxima. Adiós. Adiós. Como siempre, quería enviarle un saludo a mi amigo Héctor Lacan, que pidió un saludo en el anterior video. Muchas gracias.